Paz y bien a cada uno de ustedes. Bendito sea Dios que podemos abordar la palabra de Dios desde el método de la iglesia, de leer, meditar, orar, contemplar y practicar la palabra de Dios, correspondiente a cada domingo del día del Señor. Estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario. Invocamos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios. Vienen de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que nos dé el Espíritu Santo agudeza para entender este abordaje de la divina palabra, que tuvo en sus comienzos estos soportes, los cuales invitamos a apreciar que desde entonces se tuvo un gran cuidado por consignar en unos soportes, eh, hay dos especiales que son los pergaminos y los rollos o papiros. Tenemos estas ediciones acabadas, sumamente elaboradas, con todo el esfuerzo académico, exegético de doctores de la Iglesia muy versados en las lenguas orientales que se escribió la palabra de Dios, hebreo, arameo, latín y griego, pero el griego antiguo, el griego que se denominaba koiné. Estas son traducciones desde esas lenguas de del conjunto de biblioteca divina que es la Biblia, con sus 73 libros autorizados por la Iglesia en concilios ciertamente bastante esforzados. Les invitamos entonces a que adquieran cualquiera de estas versiones. Algunas son difíciles de adquirir, por ejemplo, la derecha, extrema derecha inferior. Se encuentra en Distrito Católica, ¿no? Pero las otras versiones son también casi que inmejorables. Siguiente. Nosotros empleamos especialmente esta versión denominada Didaqué, que relaciona el Sagrado Texto con el Catecismo, porque el Catecismo recoge los principales temas de la fe católica eh, en sus cuatro soportes temáticos, cuatro ejes temáticos, que son los sacramentos, los mandamientos, el credo y el Padre Nuestro u oración. Mm, Este es el ejemplar de la Biblia que recoge los números del catecismo que amplifican o ilustran más aún lo que dice el texto bíblico. Estos dos libros están fusionados en esta edición, pero ustedes van a gozar cada domingo de la ilustración de los números sobre el texto de cada domingo. De manera que les invitamos a que valoren este esfuerzo, esta oferta de estudio de abordaje de la Divina Palabra iluminada por el Catecismo, o este a su vez por la Biblia. Siguiente.
Siguiente, este es el método que emplea la Iglesia, que se invita a todo creyente católico a emplear en el abordaje el estudio diario de la palabra. Siguiente. Esto es lo que ya dijimos, los cuatro ejes temáticos del catecismo. El recorrido del catecismo a través del texto bíblico abarca estos cuatro temas, porque pues, el recorrido del texto bíblico dominical exige eso, es salta de un tema a otro, aunque generalmente la palabra gira, gira alrededor de un núcleo temático propio, específico de cada domingo. Siguiente. Título de este archivo bíblico, de este abordaje bíblico, denles ustedes de comer, dijo Jesús a los apóstoles. Cuando, cuando le preguntaron que cómo le darían de comer, y los apóstoles le dijeron que aquí había dos panes y cinco peces. Es el famoso eh, escenario de la multiplicación de los panes y los peces. Next. Palabra que se extiende para la realidad de hoy, ¿no? Eso lo dijo Jesús, el Hijo del Hombre, como se solía autollamar Jesús y el Hijo de Dios. Las dos naturalezas fusionadas en él. Jesús, el hombre, el predicador histórico, singular, maravilloso, único, se declaró y demostró ser hijo de Dios. Incluso eso lo dijo un soldado romano que no era creyente, no era judío, no pertenecía al pueblo de la alianza. Verdaderamente este era hijo de Dios en su condición de humillado, maltratado, sacrificado en la cruz. Siguiente. Es el misterio del hombre Dios, que ejerció en vida suya 3 años un apostolado de enseñanza. Se constituyó el maestro no solo de Israel, sino de los pueblos de entonces, por la predicación de los apóstoles. Siguiente. Jesús es la revelación del interior de la Trinidad divina. Él es quien cumple el plan de Dios de redimir la humanidad que perdió su condición de santidad por la tentación de la serpiente antigua o diablo o Satanás. Jesucristo, encarnado de la Virgen María, recuperó la condición perdida por Adán y Eva. Ese es el misterio que condensa toda la intención del libro sagrado y que es el centro de la nueva alianza. Siguiente. Las lecturas del domingo, en este caso el 18 del tiempo ordinario, abarcan un salmo de Isaías, el profeta Isaías, del Antiguo Testamento o Antigua Alianza, y abarca dos textos del Nuevo Testamento o Nueva Alianza, Nuevo Pacto en Jesús. Romanos, la carta que dirigió Pablo a los creyentes de Roma, convertidos del paganismo al cristianismo, y el Evangelio de Mateo,
uno de los más estudiados por los padres antiguos de la Iglesia. Siguiente. Los demás textos tienen que ver con la explicación que dio Jesús a los discípulos de Emaús, explicándoles el mesianismo de Jesús, del cual ellos estaban desencantados. Siguiente, vamos a contemplar entonces el capítulo 55 de Isaías, del 1 al 3, que menciona la sed y la importancia del agua. Siguiente. El libro sagrado, la Sagrada Escritura es fuente de agua viva. Alimenta al pueblo sediento, como lo dice el Salmo 142, perdón, el Salmo 42. Tiene sed de Dios, del Dios vivo, mi alma. ¿Cuándo te voy a ver el rostro de Dios? En esta cita de San Juan, en el encuentro con la samaritana menciona el agua viva que brota de Jesús y que ella pide que se la proporcione. Siguiente. El texto de Isaías, referido en esta ocasión, se dirige a nosotros, sedientos de esa agua viva como la samaritana, que acudamos al agua los que no tenemos dinero, hoy que tanto cuesta el agua, ¿no? Pero que se refiere es al agua eterna que brota del corazón de Jesús. ¿Recuerdan la herida de la lanza en el pecho de Jesús, el corazón, y del cual brotó de esa herida agua y sangre, sangre y agua? Que está significado también en el agua y el vino convertido en sangre en la Eucaristía. El profeta invita a comprar trigo y comer, comprar sin dinero y de balde vino y leche. Es decir, lo que sacie el hambre y la sed del alma. Pide que inclinemos el oído, que escuchemos y vivamos la palabra de Dios, que el plan de Dios de sellar alianza con nosotros. El número 694 del Catecismo nos ilustra del valor del agua como signo sacramental que nos proporciona el Espíritu Santo, mediamente graficado en este elemento. Siguiente. El número 694 del Catecismo destaca el valor sacramental del agua, significando el nuevo nacimiento a la gracia de Dios. Jesús dio esa orden al enviar a los apóstoles. Vayan y prediquen al que crea, bautícenlo. Y ese bautismo usa necesariamente agua. El agua bautismal significa el nacimiento a la vida divina proporcionado por el Espíritu Santo. Siguiente. Hay citas adicionales, pero que cada de ustedes que les interese profundizar. El número 762 del Catecismo compara el sacrificio de Isaac, de Abraham con Isaac, y el sacrificio a la derecha del Padre Eterno de su Hijo Jesucristo, en el sacrificio del Calvario, que es recordado, celebrado en cada Santa Misa. Estas dos imágenes de la alianza antigua
con Abraham y la nueva alianza con Jesucristo es digna de tener en gran aprecio y meditación. Siguiente. ¿Cuánto se asemeja Abraham al Padre Eterno al sacrificar a su hijo, Isaac? El número 762 nos dice que la elección de Israel es preparación como pueblo de Dios, signo de la reunión futura de todas las naciones, de pacto que Dios hace con la humanidad. No fue exclusivamente para solo Israel, sino una invitación a todas las naciones, a ser congregadas en un solo pueblo, el pueblo de Dios. Pero los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y de haberse comportado como una prostituta. La infidelidad en la Biblia se compara mucho con la prostitución, es decir, con amores falsos, amores idolátricos. Los profetas anuncian una alianza nueva y eterna que Cristo concretó. De hecho, en la fórmula de consagración se repite las palabras que digo al tomar el cáliz y decir, este es el cáliz de la nueva alianza, cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esas palabras sellaron la nueva alianza. Que todo creyente que escuche este mensaje está llamado a creerlo y sujetarse voluntariamente, entendido eso, a ese pacto con Dios, en comunidad, no aislado solo la persona, en comunidad, familiar o social. Siguiente. Salmo 145 siguiente. Es una invitación a la alabanza. Habla de la cercanía de Dios a aquellos que lo invocan de verdad. Siguiente. Veamos pues el texto del Salmo a que invita el Salmo 145. Siguiente, por favor. Exalta que Jesús, el Señor, es clemente y misericordioso, lento a la cólera. Lo que les dice, lo que algunos estudiosos enfatizan, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero e implacable. No, aquí lo dice muy claramente, es clemente, misericordioso, lento a la cólera, que hace víctima al otro, y rico en piedad, bueno con todos, cariñoso con todas sus criaturas, incluidos los animales y las plantas. Este salmo exalta el corazón de Dios, un corazón amoroso, con aquel pecador que se arrepiente de sus pecados, porque no quiere decir la misericordia que es condescendiente con el pecado. No, la santidad de Dios exige pureza de vida en todas las costumbres y actividades. Exige un corazón limpio. Lo expresa muy bien el Salmo 51. Crea en mí un corazón puro, limpio. Lo expresa una de las bienaventuranzas. Felices y bienaventurados los que de corazón limpio, y porque verán a Dios. Siguiente.
Esto nos expresa el número 295 del Catecismo al respecto de este salmo. Veámoslo. Que el mundo ha sido creado por la sabiduría y el amor de Dios. Es increíble que haya corazones que no leen en el libro de la creación las maravillas de Dios, quien hizo todo, que creó todo con amor y con sabiduría y belleza. Todas sus obras has hecho con sabiduría, dice el Salmo 104. Bueno es el Señor para con todos y su ternura sobre todas sus obras. El Salmo de mención. Siguiente. La creación es el libro de Dios, las obras de Dios. Si las obras son tan hermosas, ¿cuánto más lo será el Creador? En Él nos movemos y existimos. Nos dicen en Hechos 12, perdón, 17. Yo me parece que es el 17, 28. Bien, el número 300 del Catecismo dice al respecto esto mismo. Dios crea con sabiduría y amor. Creador soberano y libre. Causa primera de todo lo que existe. Presente en lo más íntimo de sus criaturas. Sí, es el Hechos 17, 28. En él vivimos, nos movemos y existimos, a pesar de nuestra ceguera y nuestra terquedad. Dios es más íntimo de nosotros que nuestra propia intimidad, más alta que lo más alto de cada uno de nosotros. Bellamente expresado por San Agustín, esta luz espiritual. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 342? Dios se interesa por cada uno de nosotros como si fuéramos la única oveja de su rebaño. Hay una jerarquía en la creación que está expresada en el relato del Génesis, de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama todas sus criaturas y cuida de cada uno. Y nos dice que nosotros valemos más que muchos pajarillos. Que Dios, si Dios se preocupa de un pajarillo, hasta de una hoja de un árbol que cae, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Y sin embargo hay personas que se quejan de Dios. Siguiente. Eso dice el número 342 del Catecismo. El número 272 del Catecismo nos habla del consuelo de Dios. Siguiente. Nos dice que la omnipotencia divina no parece eh, presente ante la eventualidad del mal, en este caso la enfermedad. Pero Dios ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el aniquilamiento de Jesús, que llegó a hacerle pensar a Jesús que el Padre lo había abandonado. Sin embargo, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios, de un gran revés, de una gran desgracia, la crucifixión de su Hijo, nos obtuvo la salvación a la humanidad que cree y acepta dicha salvación. Eso es un entendido teológico del plan de Dios.
Dios se revela en lo pequeño, en lo que es insignificante y despreciable incluso para el mundo, porque la sabiduría humana no es comparable con la sabiduría de Dios. La debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres, nos dice 1 Corintios 1, 24, 25 siguiente. Entramos a la tercera lectura de Romanos 8, 35, 39 que nos dice, siguiente, en la convicción de San Pablo y la muerte. Mira a qué grado llega la fe y el amor de Pablo, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En nosotros que estamos en alturas, a ver, en condiciones inferiores, una cosa de estas sí nos puede separar de Dios, porque nuestro amor no es fuerte por Dios. Él no es el centro todavía de nuestra vida. Caminamos hacia allá, pero apreciamos esta palabra de Pablo, que es lo que es la expresión de todos los santos. Por eso los santos son capaces de dar la vida en martirio, en tormento, porque los embarga el amor de Dios. No les importa morir de manera horrible, a pesar de que se les ofrece que todo lo que el mundo puede ofrecer a cambio. Veamos pues entonces qué nos dice San Pablo en el texto de esta lección del domingo 18 del tiempo ordinario. Hace esa gran pregunta. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ¿nos separará del amor de Cristo? En las condiciones en que estamos nosotros, se podría decir que sí. Por eso queda planteado, estoy dispuesto a dar la vida por Cristo. Naturalmente que a nosotros no se nos va a presentar dilemas como a los grandes santos. Hay que empezar porque las cosas pequeñas y ordinarias, saber elegir a Dios por sobre las cosas atractivas y gustosas de este mundo. Si no comenzamos desde abajo, es muy difícil llegar a esta altura que tiene este apóstol. Miren que él está, versículo 38, él está convencido. Veamos qué citas tiene el versículo 38. Dice Efesios 1, 21, 22 y Colosenses 1, 16. Recomendamos que vean esas citas. Pablo está convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. No necesita más glosas. Siguiente. Bellísimo y profundo texto este del Espíritu Santo en boca de San Pablo y pluma de San Pablo. Número de Catecismo 1501, altamente recomendado este número del Catecismo que trata de la enfermedad, aquí expuesta como camino de santificación. Dios no permite un mal, sino va a extraer de él un bien. Veamos qué nos dice el número 1501, no es muy largo, su número está corto, ahí lo tienen los enfermos ante Dios. Uno de los problemas graves que aquejan la vida humana, la calidad de la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud, además de hacernos entrever
la muerte. Por eso la enfermedad tiene un valor espiritual. Repito, nos hace experimentar la propia impotencia, los límites a que podemos llegar o no sobrepasar, y la finitud, es decir, el fin de nuestra vida, lo pasajero de ella, y nos hace entrever la muerte. Por eso también se presenta cierta gran angustia frente a ella, y más aún frente a la eventualidad del morir. Número que apreciamos y esperamos que ustedes retengan y valoren. Siguiente. Después de estas bellas luces que nos brinda el Espíritu Santo a través de San Pablo, su carta a los romanos, veamos Mateo 14, 13, 21. Jesús multiplica los panes y los peces que le ofrecen como único punto de partida para alimentar una multitud. También aquí, como en el agua, Jesús apunta con poco alimento al gran alimento que es su cuerpo y su sangre. Siguiente. Jesús negocia con los apóstoles darles de comer a la multitud que había ido a escuchar la predicación de la palabra de Jesús. Previamente había curado enfermos. Jesús cura las enfermedades. En muchos casos, en algunos casos no. No es fácil decir que Jesús cura todo, ¿no? ¿Se acuerdan que es más fácil decir que coja tu camilla y vete o tus pecados te son perdonados? Vincula a Jesús la sanación y la enfermedad con el pecado y sin el pecado. Jesús hace notar que no hay necesidad que se vayan, que los apóstoles apela primero a Jesús. ¿Qué puede hacer sus ayudantes para remediar el hambre de la multitud? Ellos le presentan 5 panes y 2 peces. Cuando Jesús recostara a la gente en la hierba, tomó panes y peces, alzó la mirada como en la Eucaristía, pronunció la bendición, partió los panes. Mire que hay un reflejo de la Sagrada Eucaristía hermoso. Y se los dio a sus discípulos que empezaron a repartir a la gente. Y el panes y peces se fueron multiplicando, tanto que comieron todos y se saciaron. Recogieron 12 castos, 12 cestos llenos de sobras. La multiplicación del alimento natural, material, signo del alimento espiritual, sobrenatural. Y ese alimento es el cuerpo y la sangre de Jesús, pero también su palabra, recordando aquello que dice Deuteronomio, no solo de pan físico vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. No olvidemos que la Biblia es el libro de la vida, el agua de vida, la sabiduría de Dios, distinta de la sabiduría humana. Siguiente. El 13:23 remite al banquete de la nueva alianza. En esta escena, no en el monte Sinaí, o en un monte concreto, que pudiera decirse que fue cerca del gran sitio
que se denomina Sion, un referente judío clave e importante. Bueno, tocas en un cenáculo, Jesús celebró la última cena de su vida e instituyó allí la nueva alianza, ofreciendo su cuerpo y su sangre, significándolos en el pan y el vino. Eso recuerda la cena de Cana de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Aquí convierte el vino en su sangre. Esto también se basa en la pintura famosa de Leonardo da Vinci, la última cena que pone a los participantes de la cena, Jesús, como si fuera para una instantánea fotográfica. Siguiente. En esta figura, pues es clave la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que operacionaliza el milagro del alimento natural a un alimento sobrenatural. Pues más que todo, más que uno, el alimento sobrenatural. El 1323 del Catecismo nos dice que el Salvador, en la última cena, fue el que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos hasta su muerte el sacrificio de la cruz, y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, la cual es, el sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, que se recibe a Cristo, la más llena de gracia, y se nos da una prenda de la gloria futura. Hay un anticipo de la gloria futura. ¿Con cuánta reverencia se debe recibir la Eucaristía? Es lo que hay que valorar, retener y apreciar. Siguiente. Bello número este 1323 del Catecismo que exalta el valor de la Eucaristía. El número 1335 exalta el valor de la oración. Si se pide con fe, se recibirá lo que se pide. Por eso primero hay que pedir que el Señor nos aumente la fe. Nuestra fe es incipiente, por lo tanto, nuestro amor por Dios también lo es. Por eso uno no puede decir como Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la desnudez, la persecución. Siguiente. El número 375 del Catecismo nos dice respecto de esta multiplicación, que los milagros, como es la multiplicación, prefigura la preabundancia del único pan eucarístico, hasta que el reino de Dios sea instituido plenamente y los fieles beberán del vino nuevo convertido en la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice Joaquín Beukeler respecto de esta escena de la pesca milagrosa que se asocia a la multiplicación del alimento? Veamos qué nos dice al respecto aquí también, entonces, esta bella pintura. Cristo aparece solo, resucitado en el mar de Tiberíades. Pedro se lanza al agua para llegar a la orilla de sus compañeros y se la red desbordante de peces a poca distancia de la ribera. Es otra multiplicación, es otro milagro. Entonces, mm, no olviden esa idea del número anterior que decía 1323.
Los milagros prefiguran el milagro de la Eucaristía. Siguiente. Detrás de Jesús está la comida del pan y el pescado, que Jesús preparó para los apóstoles. Jesús valora cada gesto, cada costumbre, por pequeña que sea, con un alcance maravilloso, alcance espiritual, la verdadera vida. Siguiente. Naturalmente que el pintor coloca elementos de su tiempo y de su cultura. Una representación realista de la venta de pescado recién descargado de la barca. Y está el significado en esas cestas que se recoge y se lleva para la venta o el consumo. A la izquierda pues está mostrado la recolección de los pescados, separación de aquellos que no sirven para el consumo ni la venta. Siguiente. La Eucaristía no goza en varias partes ya del aprecio y reverencia que hace doler el corazón de María, la gran adoradora de la Eucaristía. Es importante que se estudie el mensaje de Nuestra Señora de su aparición en La Salette, Francia, 1846-41. Ustedes encontrarán las profecías que ella pronunció en ese tiempo que se están viviendo actualmente. Esto no es una cosa casual ni pasajera. Siguiente. Oigamos entonces qué nos dice un segmento de una canción de un gran sacerdote brasileño respecto del pan, del alimento universal del pan. Escuchemos un fragmento y ustedes cuando reciban el archivo podrán escucharlo completamente. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo he visto a más de un hermano abandonar su camino. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor. Yo también vi a mucha gente volver nuevamente al encuentro con Dios. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan.
Al no tener vino y pan, y por faltarle comida, yo vi a más de un hermano amargado de la vida, y por no dar de su pan, y por no dar de su vino, he visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral, y que el camino se hará si se siembra justicia, amor e igualdad. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Pedazo de pan y por un poco de vino, yo he visto a más de un hermano volverse un hombre mezquino. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, vive la gente en conflicto en un mundo maldito por no repartir. Y la mitad de los hombres se mueren de hambre y les toca sufrir. Por un pedazo de pan, por un poco de vino. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. En consonancia entonces con la frase, denles ustedes de comer, esa frase, esa petición, esa exclamación del Padre Ceseño, por un pedazo de pan se puede perder el sentido moral, el sentido cristiano, de no repartir, de no compartir. Ahora, no solamente el pan material, sino el pan del alma. En este caso, la Eucaristía. Escuchemos qué nos dice el Padre Juan respecto de un santo que constituye un modelo a vivir por parte nuestra. El 31 de julio se celebra a San Ignacio de Loyola. Él nació en 1491 en la casa Torre de Loyola. Su nombre era Íñigo. Le gustaba la carrera militar, por lo que luchó como capitán defendiendo el castillo de Pamplona, batalla en la que lamentablemente recibió una herida que lo dejaría cojo de por vida, por lo que tuvo que abandonar la carrera militar. Gracias a la lectura de Vida de Santos, tuvo una gran conversión. Inicialmente, vivió como penitente y peregrino sin cambiar nunca de vestido. Posteriormente, al regreso de Tierra Santa, estudió en Barcelona, Alcalá de Henares y París, obteniendo el título de maestro de filosofía. Cambió su nombre de Íñigo por Ignacio y con un grupo de compañeros
fundó la Compañía de Jesús, a cuyos miembros se les llama jesuitas, calificados como soldados de Cristo bajo el lema para la mayor gloria de Dios. En Roma, el Papa les concedió ser ordenados sacerdotes y en 1549 aprobó su comunidad. Ignacio vivió en Roma hasta su muerte el 31 de julio de 1556, con la alegría de ver a sus discípulos misionando y llevando la palabra de Dios por todo el mundo. Pidamos a San Ignacio de Loyola que hagamos todo para la mayor gloria de Dios. Bella invitación para mayor gloria de Dios, llevar la palabra de Dios con la palabra y el ejemplo a todo el mundo, al radio, al diámetro que nosotros nos alcance nuestro esfuerzo, nuestras posibilidades. Aprovechemos las devociones que el cielo nos ha entregado a lo largo de los siglos en esta misión, esta extensión del reino de Dios. Una de ellas es la de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Siguiente. Otra es que se refrenda con los primeros viernes y sábados de mes, que tiene sus promesas. Siguiente. Otra devoción es a San José, a María Santísima, enormes intercesores y ayudantes en nuestro caminar espiritual, más por las vicisitudes de estos siglos. Siguiente. Otra devoción hermosa que honra la paz de Cristo, el rostro de Cristo. Siguiente, que también está por indicación de Jesús en las dos en la medalla de su divino rostro y la Eucaristía, que presente tiene esa bella expresión, quédate con nosotros, Señor, Eucaristía. Y la otra, ilumínanos con tu rostro, Señor, que está tomado de un salmo. Siguiente. Hoy como ayer y como siempre lo ha dicho el Evangelio, orar y hacer penitencia. Lamentamos el sacrilegio cometido en Medjugorje. Nos unimos a hacer oración de reparación por ese vil acto contra quien es todo amor e intercesión por nosotros, todo amparo y ayuda. María Santísima. Siguiente. Escuchamos qué nos dice esta bella oración compuesta, entregada por la Virgen María, invocando el el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Agradecemos entonces su pulsar allí donde se aplica suscribirse y también aprobar este esfuerzo evangelizador que también les invitamos a lo distribuyan y lo extiendan a muchas otras personas. Es una buena catequesis, está muy bien elaborado. Abarca los principales temas de nuestra fe correspondientes a las lecturas de cada domingo. El Señor los bendiga y les haga producir fruto con este esfuerzo. Amén.